Hola hermanos, ¿cómo están hermanos y hermanas de Comunidad Cristiana Iglesia Sin Muros? Que Dios les bendiga mucho. Estamos en este día para poder aprender más de la Biblia. Vamos a aprender de este capítulo que ahora es impresionante, hermanos. El capítulo que vamos a ver ahora, capítulo 19, es impresionante. No te lo pierdas porque vamos a ver cosas que uno dice, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo Dios eh, permite? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que el Señor, por qué el Señor lo hace? ¿Por qué Él deja que esto tan fuerte quede escrito? A veces si no vemos cosas fuertes no aprendemos. Si la Biblia no nos abre los ojos, si la palabra de Dios no nos abre los ojos, nosotros creemos que no podemos llegar a ese estado. Así que va a ser un estudio bien especial, muy fuerte en realidad. Me dio hasta pena ahí cuando estudié un poco cuando estudié el capítulo. Me dio hasta un poco de tristeza en mi corazón cómo el hombre puede llegar a esa maldad. Así que voy a hacer una oración para que Dios bendiga tu vida, una oración también para que el Señor me guíe, también una oración para todos aquellos que se puedan conectar a futuro y puedan ver este estudio. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, amado Dios, te pido que me guíe a través del Espíritu Santo y que también aquellos que escuchen este estudio, que lo vean, también sean grandemente bendecidos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo sea mi guía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas y amigos. Bueno, estamos en el capítulo 19 del libro Los Jueces. Es un libro realmente impresionante y vamos a ir de lleno a la palabra, vamos a ir de lleno al estudio para que vayamos viendo aquí también, como siempre lo hago, las diapositivas para que podamos ver la degradación del hombre, como estaba ahí en el título, posiblemente lo viste, la concubina del levita, y cómo el hombre sin gobierno de Dios puede llegar a una degradación moral, ética, pero extrema. Así que vamos a aprender la Biblia. Amén. Ahí vamos. Bueno, como siempre lo hago, me engancho con la última diapositiva, donde veíamos un levita extraviado. Un levita que después también se dice, los estudios dicen que posiblemente el levita que sale ahí, que dice en el versículo 30, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Jonathan, hijo de Gerson, o Gerson, hijo de Manasés, que ahí dijimos de que debiera decir hijo de Moisés, se dice por la descendencia de Moisés más que hijo directo, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas, hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Estaba la casa de Dios y estaba también este santuario idólatra que estaba ministrado erróneamente por un levita extraviado, torcido y que más encima se dice que posiblemente era de la casa o de la descendencia de Moisés. Así que también ahí podemos ver, como ayer también hablaba con los discípulos, que a veces tú puedes buscar mucho de Dios, ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, y tus hijos se pueden apartar, tus nietos. Por eso es importante que siempre estemos atentos a guiar nuestra familia en el Señor, que Dios nos dé estrategia, que Dios nos revele su palabra y que también nosotros podamos ser sabios en eso. Podamos ser sabios para que toda nuestra descendencia, nuestros nietos, nuestros hijos, puedan conocer al Señor y no se aparten como este levita que andaba muy extraviado. Así que pasamos a la próxima imagen, que es el estudio bíblico en sí del día de hoy, capítulo 19 del libro Los Jueces. Y el título que le puse es El levita, la concubina infiel y la degradación del hombre. Ve bien esa imagen, realmente
es un cuadro, pero después cuando empecemos a estudiar te vas a dar cuenta que por qué es esa imagen, ¿ya? Y que es fuerte, este es un capítulo pero muy fuerte. Aquí podemos ver cómo este libro se va cerrando ya, no queda nada, queda después el capítulo 20 y el 21, quedan 2 capítulos después de este, y vemos cómo el pueblo de Israel se degradó tanto y el hombre se puede llegar a degradar tanto por no tener gobierno de Dios. Así que nos adentramos inmediatamente en levita y la concubina infiel. Dice así el versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín. Otro levita, extraviado, que andaba buscando nuevamente un lugar. Realmente, como dice la palabra, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita forastero, un levita extraviado, un levita que teniendo el linaje para ejercer el sacerdocio donde hubiera estado, ¿cierto?, en Silo, andaba en las regiones montañosas de Efraín. ¿Qué andaba haciendo ahí? Parecido al otro, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Hasta en eso ya este hombre estaba permitido, era algo legal, pero uno no espera eso de un liderazgo, ¿cierto? No espera eso de un hombre de Dios, un hombre que debe estar en santidad, que tenga en el fondo 2 esposas, ¿ya? Aunque estaba permitido, esta concubina que como bien lo dice ahí la descripción abajo, era una esposa secundaria que tenía un estatus legal pero inferior a la esposa. Y a la esposa, la palabra ahí se me quedó una punta enredada ahí. Se le podía despedir por divorcio con más facilidad que a una esposa normal, ¿ya? La esposa oficial, como la número 1 se puede decir, era más estricto, no era llegar y dar carta de divorcio, aunque, como ustedes saben, como dice la palabra también, la carta de divorcio se daba por la dureza del corazón del hombre, porque el mismo Señor Jesús enseñó que en el principio no era así, no es el deseo de Dios el divorcio. Dios aborrece el divorcio, no le gusta el divorcio, siempre hay malas consecuencias, siempre va a haber alguien que va a salir muy dañado en forma emocional, y también los hijos y la pareja y todo producen mucho daño. Por eso que cuando uno se va a casar tiene que pensarlo bien, porque el casamiento es para toda la vida. El divorcio no está en el corazón de Dios, está en el corazón del hombre, y por la dureza del corazón del hombre, Dios ha permitido que el hombre se pueda divorciar y haber carta de divorcio, pero no está en la perfecta voluntad de Dios, no es lo ideal. Sabemos que hay casos que son especiales y se deben evaluar, pero en el corazón de Dios es que cuando uno se casa esté para siempre con su esposa o con su esposo, en las buenas y en las malas. Bueno, en este tiempo también se permitía la concubina, que era al final una sierva que tenía como derechos como esposa también, sin ser la esposa número 1, ¿ya? Y también se podía, tenían derechos, tenían leyes que eran para ella y que también le daban como beneficios. Entonces era algo legal. Ahí podemos ver el relato de Abraham. Abraham tenía una concubina, e inclusive a través de esa concubina o esa sierva, él cometió el error de acelerarse y no esperar la promesa al Señor. Entonces también hay otra historia donde vemos que la esposa con la concubina o la sierva hay problemas a veces de celo y de contienda, ¿ya? Pero sí era legal, sí estaba permitido en ese tiempo por la realidad del pueblo de Israel y por la realidad también que se vivía en relación a las guerras, porque quedaba muy poca descendencia a veces, o había muchas mujeres que quedaban solas, y Dios en parte permitía esto para también poder proteger a la mujer y poder darle una casa, una honra y también una herencia. Así que era para ese tiempo, pero después esto se ordenó, y Dios dice que debe el hombre tener una sola mujer para él, no una concubina ni una sierva que tenga derechos como la esposa. Así que en ese tiempo
era válido. Veamos qué dice Génesis 21, del día al 14. Génesis 21 del día 14. Y dijo Abraham: ella fuera esta sierva, que es la concubina, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación. De ahí vienen los palestinos, ¿ya? Los ismaelitas, que hasta el día de hoy tienen problemas, tienen guerra entre ellos, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham y le dio el muchacho y la despidió. Y ella fue y anduvo errante por el desierto de Berseba, o Beersheba. Entonces ahí vemos que aparece ahí la concubina, que en ningún momento Dios lo reprocha, sino el tema es que Abraham no supo esperar, a pesar que era un hombre de fe, pero, y también su esposa, también que le da esta idea que se meta con su concubina para que tenga descendencia, y se olvidaron de que Dios había prometido una descendencia. Pero aquí el punto importante es que ahí sale la concubina, ¿ya? Y está permitido. Dios nunca le dice ¿por qué hiciste eso? Estás con otra mujer. No lo reniega por eso. También sale el derecho en la ley mosaica, la ley de Moisés, en Éxodo 21, 7 al 11. Vamos a leerlo. Éxodo 21, 7 al 11. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no agrada a su amo que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a las costumbres de las hijas. O sea, tenía honra, tenía derechos. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. O sea, en la ley mosaica, en la ley de Moisés, estaba escrito los derechos de las siervas, de las concubinas. Entonces no estaban como a la deriva, era algo muy reconocido y muy respetado, pero tenía menos derechos que la esposa. Así que eso es importante también para que podamos entender por qué este levita tenía una concubina. Así que eso es importante también, es estudio bíblico donde tenemos que aprender un poco más, donde tenemos que entender más profundamente lo que la palabra nos quiere decir. Sigamos. Al cuarto día se levantaron muy de la mañana y el levita se preparó para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: aliméntame con un bocado de pan y después se pueden ir. Y se sentaron pues los dos y comieron y bebieron juntos, y el padre de la joven dijo al hombre: te ruego que dignes de pasar la noche y que se alegre tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Pero ¿saben qué? No mencioné algo muy importante acá. Perdón, porque me fui al significado de la concubina. Voy a leer de nuevo.
En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él. Ese punto, hermanos y hermanas, perdón, porque como me fui al significado de la concubina abajo, y ella se fue de su lado. O sea, este levita elige a esta mujer como concubina y ella comete adulterio. ¿Ya? Es infiel. ¿Y qué merecía? Lapidación, según la ley, ¿cierto? O que le diera carta de divorcio. Y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y lo dejó al levita. Y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver. Y olvidó el adulterio, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Era su suegro. Importante tener buena relación con los suegros. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días. Y comieron, bebieron y se alojaron allí. Bueno, eso es lo que se me estaba pasando, que esta mujer concubina cometió adulterio contra su esposo, ya contra la persona que tenía la custodia legal. En este caso, el levita, que no tiene el nombre, que es incógnito por decirlo así, pero un sacerdote, y le es infiel. A ella le correspondía lapidación, el adulterio correspondía a lapidación, correspondía a muerte. Pero aquí podemos ver algo que quiero aprovechar de hablar, de que este corazón del levita, aunque después posiblemente por esto comete una cosa terrible después a lo mejor, pero el corazón del levita, él perdonó a su esposa, él perdonó a su concubina, perdonó a su concubina. Entonces en el matrimonio sí es posible el perdón y la reconciliación, como lo puse ahí como título. Porque sale aquí para que tú vuelvas a estar con la esposa o el esposo que te haya cometido adulterio, que te haya engañado, es porque lo perdonaste, ¿ya? Y él, ¿qué hace? Dice que le habla con cariño, quiere rescatarla, y va donde está, porque lo había dejado 4 meses, lo había abandonado, pero el corazón de él, ¿qué fue? Fue de reconciliación. Un matrimonio aunque esté quebrado, un matrimonio aunque haya habido adulterio, un matrimonio que haya pasado lo que sea, hay cosas muy fuertes que a veces pasan dentro de un matrimonio y se quiebran. Mientras esté vivo, Dios siempre va a querer que vuelvan, idealmente que vuelvan, que se perdonen. La cruz de Cristo es lo único que puede sanar esa herida, y ese matrimonio puede ser perdonado. Esa persona que cometió el error puede ser perdonada y puede ser restaurada. Así que, o restaurado. Y aquí vemos que él lo quiso hacer así, hasta ahora, porque después sale algo muy fuerte. Y ahí, bueno, ya se va para allá, y ahí me corresponde leer esta diapositiva. Dice: al 4.º día se levantaron muy de mañana y el levita se preparó para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: aliméntate con un bocado de pan y después se pueden ir. Se sentaron pues los dos y comieron y vivieron juntos. Y el padre de la joven dijo al hombre: te ruego que te dignes pasar la noche y que se alegre tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Y lo convenció. Al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven dijo: aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde. Y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, ya la había conquistado de nuevo, o la había perdonado, se había restaurado, la había perdonado, y iban a ser de nuevo, ¿cierto?, tener esta relación. El padre de la joven le dijo: mira, ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche, pues el día llega a su fin. Pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana se levantaron temprano para su viaje y te irás a tu casa. ¿Cuál era la casa y cuál era el lugar? Silo, donde estaba, ¿qué cosa? El santuario.
no como el que tenían antes en Micaías, sino el santuario, la casa de Dios, donde él tenía que estar. ¿Qué andaba haciendo por ahí? O otro ministro extraviado, como hoy en día también. Aquí vamos a ver cómo se hace un paralelo de la vida, de esos tiempos, cuando se comete el error, cuando se peca. Son los mismos pecados. Si tú ves, son los mismos pecados que cuando te apartas de Dios empiezan a suceder en tu vida. O en mi vida, en cualquiera de nosotros, nadie está libre. Este era un levita, hermano. Era un ministro, era un hombre que había sido consagrado. Él estaba en una descendencia de consagración para el servicio a Dios. Imagínense las tonteras que estaba haciendo. Pero el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió y fue hasta un lugar frente a Jebus, es decir, Jerusalén. En ese tiempo a Jerusalén se decía Jebus, perdón, o Jerusalén. Era uno de los nombres que tomaba también a veces la ciudad antigua. Ya hoy día la conocemos como Jerusalén, pero en ese tiempo era Jebus. Y estaban con él un par de asnos aparejados. También con él estaba su concubina. Ahí está la concubina presente. Cuando estaban cerca de Jebús, Jerusalén, el día casi había declinado, casi estaba cayendo. Y el criado dijo a su señor, el criado, te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Los jebuseos era un pueblo pagano, hostil, gentil. ¿Y qué es lo que le dice aquí el levita? Pero su señor le dijo, no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros que no son de los israelitas, sino que iremos hasta Gibea. Y vemos un celo ahora en el sacerdote, que después más adelante vamos a ver que a lo mejor estaba siendo usado por Dios, por decirlo así, este criado, y él saca ahora su identificación sacerdotal, por decirlo así, de su pueblo, de su nación, pero él andaba extraviado, él andaba desordenado, y ahora se la da de santo, por decirlo así, ¿ya? Y no quiso, sino que iremos hasta Gibea. Y dijo a su criado, y Gibea, bueno, Gibea es la ciudad natal de Saúl, del primer rey de Israel, por eso que es importante Gibea. Y dijo a su criado, ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gibea o en Ramá. Y no quiso quedarse en ese lugar de los jebuseos. Bueno, ellos no iban a resistir a los jebuseos, porque la orden de Dios era que ellos tienen que haber eliminado a los jebuseos, tienen que haberlos exterminado de la tierra, pero quedaron ahí y esos mismos pueblos fueron los que le hicieron daño después y se contaminaron con estos pueblos cananeos y cometieron grandes aberraciones, idolatría despiadada, sacrificios a Moloch, o sea, realmente se desviaron, pero a morir, como decimos hoy en día, ¿cierto? A morir se desviaron, o sea, fue una perdición total para el pueblo de Israel haberse juntado con estos pueblos que Dios ordenó que no los eliminaran y no lo pudieron hacer por falta de fe. El shalom y el hospedaje. Estos dos términos puse ahí por lo siguiente que va a aparecer ahora. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibea, que pertenece a Benjamín. ¿Ya? Gibea pertenece a Benjamín, o sea, ya estaban en terreno santo, por decirlo así. Ya estaban con su pueblo de Israel, pero este pueblo de Israel no lo olvidemos que estaba perdido. No lo olvidemos que este pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibea. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. Miren, ya hay cosas raras. Nadie los recibe, nadie practica el hospedaje, algo que estaba ordenado por Dios. Y el hospedaje es una señal de hijos de Dios. El hospedaje es una señal de amor. Es más, varias veces lo he dicho, sale más de una vez como requisito
para los que desean obispado, los que desean servir al Señor, los que desean entregar sus vidas al ministerio. Una de las características que tiene que tener es que tiene que ser hospedador y practicarlo. Y nadie le dice, oye, quédense acá, nadie le hace cariño. Entonces un anciano, un hombre maduro, un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, y se alojaba en Gibea. Más encima se alojaba ahí, andaba de paso también, pero los hombres del lugar eran benjamitas, por lo cual nación santa, pueblo de Dios. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad. Y el anciano dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo, estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa. ¿Qué casa era? Silo. Silo, no se olvide que es un levita, y ahí estaba la casa de Dios, el tabernáculo del Señor en Silo. Pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos. Entonces él dice, me pueden recibir, nadie me quiere recibir, y yo no solamente voy a recibir su atención, sino que yo también yo traigo lo mío, traigo forraje, traigo paja, y también traigo pan y vino, y lo cual era muy valioso en ese tiempo, el pan y el vino. Para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. O sea, tenía de todo. Lo único que necesitaba que era un techo. ¿Cuántas veces andamos así? Yo lo viví cuando estuve, producto de mi trabajo, estuve en el extranjero o estuve en otras ciudades donde uno anhela que alguien, sobre todo del pueblo de Dios, te invite a su casa, te hospede. Y he tenido, la mayoría de las experiencias que tuve fueron de que me hospedaron y lo pasé súper bien, fui muy honrado, fui muy bendecido, como en las ciudades acá en Chile, y también cuando las veces que estuve en el extranjero, también fui muy bien atendido por algunos hermanos. El Señor me bendijo mucho y pude ver el hospedaje. Y no tenemos que olvidarnos que somos forasteros, que somos extranjeros también en esta tierra. Israel lo tenía que tener muy claro porque ellos eran extranjeros. Ellos fueron extranjeros y por eso Dios le dice, ustedes tienen que preocuparse del extranjero. Y por eso nosotros también tenemos que preocuparnos del extranjero. Sobre todo hoy en día que es la contingencia, ¿cierto? De las personas que entran en orden. Tenemos que bendecirlas, ayudarlas. Sabemos que también hay casos, no quiero hablar de esto, pero igual lo voy a decir, o sea, hay personas que vienen a hacer el mal, así como chilenos también van a otro país y van a hacer el mal, pero nuestros hermanos que son extranjeros, que han dado testimonio, hay que bendecirlos, hay que amarlos, hay que cobijarlos, que no se sientan, sobre todo en este tiempo que están siendo como muy desprestigiados, se sientan dañados espiritualmente, hay que amarlos. Así si ahora estás escuchando este estudio y puedes saludar a un hermano que sea extranjero, salúdalo, dile hermano, te bendecimos, te amamos. Y no tengas miedo, nosotros te cobijamos en nuestra congregación y abrir los hogares también para ellos, para atenderlos. Entonces, él esperaba eso, porque el pueblo de Israel, Dios se lo demanda, es un mandamiento para ellos, es una orden para ellos, y también lo fue dada para nosotros. En el Nuevo Testamento también nos fue dado para nosotros el tener esa actitud de hospedar, de atender, de tener... de poder abrir nuestros hogares, que no haya egoísmo, que podamos bendecir sobre todo al extranjero, al pobre, a la viuda, al anciano, a la anciana. Así que se puede aprender de esto aquí. Pero aquí hay muchos matices que los vamos a ver ahora. Entonces dice,
no nos falta nada, tenía de todo, lo único que necesitaba era un techito. Y él dice, Shalom, Shalom, la paz sea contigo. Shalom, la paz, el Shalom, Jesús dijo, yo daré la paz, y Dios da la paz que el mundo no da. Es una paz que significa estar completo, estar terminado, sentirse completo, sentirse cubierto por Dios, sentirse seguro, sentirse en paz, sentirse completo, que nada te falta. Cuando está el shalom de Dios, estás completo. Y Él le dice, shalom, la paz sea contigo. No la paz del mundo, la paz que Dios enseña en la Biblia. Permíteme suplir, y aquí viene más o menos la explicación del shalom. Permíteme suplir todas tus necesidades. Pero no pases la noche en la plaza. Entonces eso es el shalom. El shalom te suple todas las necesidades como ser espiritual, como persona. Es el shalom que el Señor nos promete. Yo doy la paz como el mundo no la da. El mundo te va a dar tranquilidad, te da adormecimiento, pero no te da shalom. El único que te da shalom es Dios, es Jesús. Te da shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no pase la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. ¿Te das cuenta? Aquí dice, ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. ¿Te acuerdas cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? Que era una costumbre lavar los pies. Generalmente era un siervo que lavaba los pies, un esclavo. Pero ellos se lavaron los pies. A lo mejor lo hizo, recuerda que iba con un siervo. Posiblemente el siervo lo hizo. Ahora si él era un amo, no sé, consciente, quería hacer descansar al siervo, a lo mejor no lo hizo el siervo, lo hizo él mismo. Pero se lavaron los pies. Importante que la Biblia también se lavemos los pies los unos a los otros. Si hay hermanos cansados, si hay hermanos que necesitan ayuda, si hay hermanos que necesitan ánimo, hagámoslo en lo posible. Y toda la iglesia, todas las personas debemos lavarle los pies a los demás, que descansen, que coman y beban, que no les falte nada, como era el corazón que tenía este anciano hospedador. Así que es importante tener shalom y tener también hospedaje, porque también hay hospedaje y también lo he visto, lo he vivido pocas veces, sí, yo lo vivo pocas veces, pero sí lo he escuchado, que a veces hospedamos, pero hospedamos no con paz, no con shalom. Y no damos chalón en ese hospedaje, sino que damos incomodidad. Las personas no se sienten gratas porque le ponemos trabas, porque le ponemos incomodidades, porque le cobramos a lo mejor de alguna forma. Entonces, que seamos como este anciano, con ese shalom. Pero hasta ahí nomás, porque de ahí viene otra cosa que, como les digo yo, que es muy fuerte. Bueno, en 1 Pedro 4:9 dice, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. Hoy se quedó y mira todo lo que... tal cosa. Y también el que se hospeda también no murmure del lugar que lo dejaron, de gratitud, de gracias a Dios porque lo hospedaron. Una vez supe de un ministro, un pastor de República Dominicana que tiene una tremenda congregación, como más de 2000 personas. Y bueno, él, por decir algo, es muy conocido o famoso en República, el pastor Ortiz. Y este pastor vino a Chile y no lo conocían, pero vino con un pastor chileno que ahora tiene en Cauquenes su congregación. Y en su país lo tratan muy bien, con mucha honra al siervo. Y él se quedó en un lugar y lo iban a hacer dormir en una cama, pero muy maltrecha, así como mala. Y el pastor chileno se sintió mal. Y él fue muy humilde y dijo, no te preocupes, yo necesito dormir solamente, dijo. Un pastor humilde que lo único que necesitaba era shalom, necesitaba paz y un techo. Y no murmuró de que la cama que le iban a pasar. No, yo dijo, soy un hermano más. Así que pásenme una camita donde pueda tirar mis huesitos y soy feliz. Eso es saber ser hospedado también.
Como dice la palabra también, con sencillez de corazón. No siempre tienen que haber grandes banquetes, cosas así. No, tú puedes hospedar, tú puedes invitar a alguien a tu casa y si hay tecito y nada más, hay tecito y pan y se acabó. Y tú debes ser feliz. Yo también viví eso, por ambos lados. Pero lo importante es un hospedaje, no lo olvides, con shalom. Shalom. Amén. Romanos 12:13. Contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Imagínense, contribuyendo para uno de los más extenso eso, pero está apartado solamente el 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos. Nosotros tenemos que preocuparnos de la necesidad de los santos de la iglesia, de si necesitan hospedaje, si están pasando hambre, y practicar la hospitalidad. O sea, tenemos que tener un procedimiento, tenemos que practicarlo de vez en cuando. Hoy no me ha invitado a nadie. Yo sé que ahora un tema de la pandemia es más complejo, pero si hay seguridad, ¿por qué no invitamos a tal hermano que nunca hemos invitado, nunca hemos compartido con él o con ella, con sus hijos? Hagámoslo, practiquemos. Dicen, practiquen la hospitalidad. La pregunta que nos podemos hacer, ¿has practicado la hospitalidad últimamente? ¿Lo has practicado? ¿O no te gusta que te visiten? Si no te gusta, ese es un deseo de la carne que no tenemos que satisfacer. Tenemos que satisfacer las órdenes dadas por Dios y los deseos del Espíritu y practicarlo. Atreverse a practicarlo, incomodarse. A lo mejor hay que comprar taza, a lo mejor hay que comprar más pan. pero eso es de bendición y Dios va a multiplicar todo lo que tú inviertas en hospedar. La decadencia del hombre, Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que pasa aquí. Es terrible. Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, en ese lugar que supuestamente eran todos de su pueblo, ¿cierto? Y no quiso pasar al lado de los jebuseos, sino que quedarse en este lugar. Fíjense lo que pasa. Los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta. Hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Miren lo que pasó. Al nivel que había llegado la degradación de esta región, al nivel de que había llegado la contaminación del pueblo. Saca a esos hombres para que tengamos relaciones. En otra versión puede salir para que los conozcamos, que quiere decir lo mismo. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa. No cometan esta terrible ofensa. Y fíjense la decisión, porque cuando alguien hospedaba a otro varón o a otro líder, y más encima que aunque no se lo había dicho a lo mejor, pero era un levita, ¿cierto? Sí, posiblemente la conversación tenga que haberlo dicho, sí, yo creo que sí. Él se sentía deshonrado si le hacían algo a su invitado. Y fíjense el nivel de perversión que había también y de extorsión en este lugar y en esta persona. Y dice, aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Y ahí vemos cómo, como dice la palabra, que el diablo tiene enemistad también con la simiente de la mujer, que sabemos que es Cristo y todo lo mesiánico, pero el diablo hoy en día trata de dañar mucho a la mujer. Sobre todo en estas culturas. Y fíjense la bajeza que hace, miren, fíjense el pensamiento. Y fíjense también aquí el levita nos salta, como decimos nosotros, a defender a su mujer. Y le dice, aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que las saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Imagínense la distorsión, porque cada uno hacía lo que quería, no seguían los estatutos de Dios, no seguían la palabra de Dios, no seguían lo que Dios había ordenado. Eso estaba prohibido, es una aberración.
Pero los hombres no quisieron escucharle. Así que el levita, ¿qué hizo? Tomó a su concubina y la trajo a ellos, versículo 25. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Yo había puesto un título anterior ahí que hoy en día pasaba lo mismo, las mismas conductas actuales. Esto mismo está pasando hoy en día. El diablo trabaja de la misma forma. Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre está sin gobierno de Dios, se distorsiona, se desvía y puede llegar a hacer cosas tan crueles como esta y tan aberrantes, tan bajas de ética, tan inmorales. Así que el levita tomó su concubina y la trajo a ellos, y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. ¿Qué pasó? La mujer murió tras la violación y el abuso que tuvo. La ultrajaron. Murió. Murió la concubina, la mujer del levita. ¿Qué tenía en su cabeza este hombre? Es fuerte. Yo hasta cuando lo estudié se me movieron las entrañas, me dio pena, me dio tristeza. Y puede ser pastor, sacerdote, levita, líder, diácono, o ser un hermano a la iglesia, o cualquier persona sin desmerecer a nadie, o que se crea hacer algo. Pero si tú te apartas de Dios, si tú vives sin Dios, si tú no cumples, tú haces lo que bien te parece y no lo que bien le parece al Señor, puedes llegar a cometer estas aberraciones. Y eso es lo que se ve hoy en día. Esto es lo que sale por las noticias. Esto es lo que generalmente escuchamos en las noticias, lo que vemos en las noticias. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es terrible, sin Dios. Y cayó muerta. Que ahí quedó. Desde la mañana hasta que se hizo todo el día y quedó botada ahí. Muerta. Y su varón, que Dios la ha protegido, fue el que la entregó. Y la ofreció también el otro hombre. Distorsión, que confundieron en parte la honra al que se hospeda, pero entregaron para aberración sexual, entregaron a sus otros invitados. O sea, no había motivo, no se le podía hacer eso. Estaba prohibido y era abominación delante de Dios. En Génesis tú puedes encontrar del 19:1 al 13 el paralelo cuando fueron los ángeles y también quisieron tener relaciones, los ángeles a Sodoma y Gomorra, y quisieron tener relaciones sexuales en las personas que estaban ahí y querían abusar de los ángeles. Imagínense. Y al final los ángeles, ¿qué hacen? Los dejan ciegos a estas personas que estaban esperando lo mismo que sale ahí. Voy a leer los comienzos. ¿Ya? Génesis 19:1-13. Es increíble, amado hermano y hermana, o amigo, vivir sin Dios. Por eso que tenemos que cuidar a nuestros hijos y a nuestro pueblo. Cuando se relacionan mucho con el mundo sin Dios, porque están pasando cosas muy malas como estas, o iguales que esta, o peores que esta. Qué importante es conocer a Dios. Dice, corrupción de Sodoma, capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al ver Lot, se levantó para recibirlo y se postró en tierra. Eran los ángeles. Y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuarán su camino. Pero ellos le dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Es muy parecida a la historia, ¿cierto? Es muy parecida. Él, sin embargo, le rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete, y coció pan sin levadura, y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa
tanto jóvenes como viejos, jóvenes como viejos. Todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Querían tener intimidad con ellos, relaciones sexuales. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Acuérdense esa palabra, perverso, perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permíteme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado, y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot, y estaban a punto de romper la puerta, pero los 2 hombres extendieron la mano, los ángeles extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa, a los malos, ¿cierto?, los viejos como jóvenes, de la casa, los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de la manera que se cansaban tratando de hallar entrada. Quedaron ciegos por su pecado. Y siempre después de este pecado, amigo, hermano, esto yo tengo que hablar la Biblia. No puedo saltarme, como muchas veces predico, no puedo saltarme esto porque tiene que ver con esto. Estos pecados, el pecado en sí, no las personas, aunque las personas, como son el templo del pecado o de la santidad o de Dios o del diablo, son los que acarrean la consecuencia. Pero siempre después de una conducta sodomita o de este nivel de degradación sexual o de abuso, siempre va a haber una destrucción. Siempre va a haber una destrucción de parte de Dios si no hay arrepentimiento, porque esto es una abominación delante de Dios. Levítico 18, 20 al 23 dice: no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, que eran los dioses cananeos, ¿cierto?, donde quemaban a los hijos, lo ofrecían en sacrificio. Ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. La Biblia es muy clara. La Biblia ama al hombre. Dios ama al hombre. Lo que no ama a Dios es el pecado. Y si el pecado, como está en el cuerpo, porque esto es un pecado que está en el cuerpo, te va a traer destrucción. Nos trae destrucción. Entonces tenemos que hacer arrepentirnos. Hay solución. Nosotros no es que odiemos a las personas que practican estas cosas, ¿cierto? No las odiamos. Es más, las amamos como Dios la ama. Pero no podemos amar lo que hacen, porque lo que hacen es abominación. Lo dice la palabra de Dios. Y tienen que venir al arrepentimiento para salvar sus vidas. Es por eso que cada día hay más destrucción en las ciudades y cada día hay más destrucción en las naciones y en el mundo, porque la perversión de este tipo se ha disparado. Entonces viene el juicio de Dios a las naciones, a la ciudad o a la familia o a la vida personal. Así que es bíblico, está prohibido, es abominación. No es que nosotros digamos que es parte de nosotros que tenemos esa conducta en contra de las personas que practican estas cosas. No, es la Biblia, es el deseo de Dios. Y nosotros que queremos es hablar la verdad, porque la verdad nos hará libre. Así que hay posibilidad, uno se puede arrepentir, salir de eso y no ser destruido. Sigamos. El corazón del hombre es muy perverso sin el gobierno de Dios. Es muy perverso sin el gobierno de Dios.
Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y vio que su concubina estaba tendida en la entrada de la casa, o sea, estaba muerta, con sus manos en el umbral. No le dio nada, una indiferencia terrible, o sea, una maldad pero tremenda, amados. Y le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. ¿Por qué? Porque estaba muerta por el abuso que había tenido. Entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Miren lo que hizo. Al nivel que puede llegar la degradación del hombre. Esto incluye a la mujer también. Y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron desde la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Nunca habíamos visto maldad más grande o cosa más atroz que esta. Y dijeron que quede escrito, considérenlo, tomen consejo y hablen. Y eso se va a ver en el capítulo 20, qué es lo que hacen con esto. Qué terrible. Cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, a lo que puede llegar, aunque sea un ministro, que sea un levita, quien sea, si tú estás sin gobierno de Dios, puede llegar a una perversión tan grande como esta. Y esto es lo que se ve hoy en día. Esto es lo que se ve hoy en día. Todos los días tú prendes el televisor o escuchas radio, como quieras, y te vas a dar cuenta que hay maldades a este nivel hoy en día, y peores. Así que, hermano, quiero animarte con los versículos que están aquí. Jeremías 19:11, con ese en realidad te voy a mostrar cómo nuestro corazón dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios no se puede engañar. El corazón es perverso, el corazón se tuerce. Y tenemos que hacer como el salmista. Salmo 51, del día al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Tal vez el pecado, el alejarte de Dios, te ha quitado el gozo de la salvación y tu corazón está torcido, está sucio, está perverso. Hay salvación. Mientras estemos vivos hay salvación. Así que tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque si no va a pasar esto. Sin gobierno de Dios en nuestro corazón podemos llegar a tener estas perversiones. Podemos ver cómo se debía tanto el hombre sin Dios a lo que puede llegar. Así que, hermano, este ha sido el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Realmente es muy fuerte. ¿Por qué lo permitió Dios? Lo permitió para que nosotros no hagamos lo mismo y para que como pueblo no nos alejemos del Señor. No había rey, no había liderazgo y cada uno hacía lo que quería. Aquí no, el rey era Dios. Sí había rey, el rey era Dios, el Señor era Dios, era Elohim, era Adonai, pero no siguieron sus estatutos, se olvidaron de su Señor, se olvidaron del Dios de sus padres. Que no hagamos eso nosotros, que siempre nos mantengamos con un corazón recto delante de Dios y como el salmista, digámosle, Señor, examina nuestro corazón para no llegar a ser algo así tan terrible como lo que hizo este levita y como hicieron estos hombres malvados. Que Dios te bendiga mucho y que también busquemos la santidad y que las personas que están cometiendo estas aberraciones necesitan a Cristo, necesitan a Jesús, necesitan la salvación, necesitan salvarse. No tenemos que condenarlos, tenemos que entregarle el mensaje de amor, pero la verdad, con gracia. Que Dios te bendiga mucho. Ese sería el estudio de hoy del capítulo 19. Y en el 20 vamos a ver qué hicieron con esta resolución, con esta noticia terrible que había hecho, de lo que había hecho este levita de cortar a esta concubina en 12 partes, igual que las tribus de Israel. Shalom, que Dios te bendiga mucho y estemos cuidando nuestro corazón. Amén. Chao, chao, shalom.